Dios los bendiga. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de volver a estar presentes en nuestro programa de jóvenes. Así que los invito a todos a estar muy dispuestos y a participar de esta bendición que Dios nos ha regalado. Esto es una bendición para nosotros, volver a estar en nuestro espacio de culto. Así que los voy a invitar a que nos coloquemos en pies y vamos a iniciar pidiéndole a Dios su dirección. Vamos a orar y les invito para que me acompañen a hacerlo. Soberano y buen Dios, gracias te damos en esta hora por la buena oportunidad que nos has dado, la oportunidad de participar de esta bendición, porque para nosotros significa mucho estar aquí presentes. Eres tú, oh Dios, el que está orientando nuestra vida, está orientando la vida de nuestros jóvenes, nuestros muchachos y todos los que se acercan a través de este programa. Gracias, oh Dios, porque día tras día vienes extendiendo tu salvación, tu bendición para la sanidad nuestra. Y que cada día nosotros aprendamos más de tu Hijo Jesucristo. Aquí estamos presentes para escuchar y estar prestos a esta enseñanza que en este día tú nos vas a orientar. En tus manos estamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, soberano Dios. Amén y amén. Así en esa disposición, yo les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias. Y qué bueno que todos lo pudiéramos hacer. Y vamos a leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7. Vamos a leer todo el capítulo. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Dice así: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: mira, Jehová va a hacer ventanas en el cielo. ¿Será esto así? Y él dijo: y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, incurriremos en culpa. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados,
y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan aquí también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos a ver qué ocurre. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey había puesto de vigilancia en la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atropelló el pueblo en la puerta y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: mira, ¿Jehová va a hacer ventanas en el cielo? ¿Podrá suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló en la puerta y murió. Extraordinaria lectura la que hemos hecho. Más adelante nuestra predicadora, la pastora Andrea, nos orientará alrededor de esta lectura que hemos hecho en este momento. Bien, podemos saludarnos allí donde estamos, si lo podemos hacer, podemos saludarnos y pueden tomar asiento y vamos a participar de nuestras alabanzas, alabando a nuestro Dios. Dios los bendiga. Nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán
acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tus manos pongo hoy toda mi vida, con lo poco que de ti pueda tener, y al recibir tu bendición queda mis labios al hablar, fluyan palabras de salvación. Quiero ser el siervo aquel fiel y prudente, que alimento siempre a tiempo sabe dar, al que a mi lado hambriento va y en mi experiencia pueda hallar a Jesucristo y su hambre en él saciar. ¿Por qué callar si hay pan aquí? Porque si otros me hablaron y por ellos vine y comí. Por gracia yo salvado soy, por gracia yo te comparto, Jesucristo mi Salvador. En tus manos pongo hoy toda mi vida, con lo poco que de ti pueda tener, y al recibir tu bendición queda mis labios al hablar, fluyan palabras de salvación. Quiero ser el siervo aquel fiel y prudente, que alimento siempre a tiempo sabe dar, al que a mi lado hambriento va y en mi experiencia pueda hallar a Jesucristo y su hambre en él saciar. ¿Por qué callar si hay pan aquí? Porque si otros me hablaron y por ellos vine y comí. Por gracia yo salvado soy, por gracia yo te comparto, Jesucristo mi Salvador. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer, a un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Estar en
Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer, a un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer, a un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Le damos muchas gracias a Dios por regalarnos nuevamente la oportunidad de encontrarnos con mi iglesia, de encontrarnos hoy en esta jornada misionera. Sabemos que tenemos la invitación de que el día sábado y el día domingo tenemos nuestra jornada misionera, pero no está empezando esta jornada solamente en este culto de jóvenes. Esta jornada empieza desde el momento en que usted se dispuso a poder estar hoy en nuestra reunión, se dispuso en su mentalidad a que vamos a enfocarnos, vamos a estar dispuestos, vamos a estar a tiempo en nuestra jornada misionera. Desde allí empieza. Yo sé que quizás esta mañana algunos hermanos tuvieron sus devocionales en su congregación y muchos hicieron su oración porque esta jornada fuera
muy eficaz para nosotros como creyentes. Y allí ya estamos empezando, hermanos, esta jornada misionera. Le damos muchas gracias a Dios por estas oportunidades, porque nos preparan, nos hacen conscientes sobre el trabajo y la demanda que tenemos como creyentes. Vamos entonces a iniciar con esta parte de la enseñanza enfocada precisamente en el sentido misionero que debemos tener. Les invito que allí donde están, los que puedan, me acompañen a estar en pie y vamos a hacer una oración en donde vamos a colocar esta jornada unidos a nivel nacional y los que están por fuera del país, unidos en oración para que esta jornada sea eficaz y de mucha conciencia para nosotros. Entonces vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias hoy por la oportunidad que le das a esta tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos estás llenando de razones, porque nos estás permitiendo, bendito Dios, encontrarnos expuestos al desarrollo de tu palabra, al desarrollo de la misión que como creyentes cada uno de nosotros tenemos. Gracias te damos, Señor, porque hablas a nuestra vida y eso es lo que pedimos en este momento. Que nuestro mensaje de toda esta jornada misionera, de hoy sábado, de mañana domingo, Señor, sea de gran bendición, sobre todo sea de gran despertar para nosotros, para entender, bendito Dios, la tarea que tenemos por desarrollar. Muchas gracias te damos, pedimos tu dirección, Señor, te pido la dirección para que en esta tarde todos, en este momento todos, podamos estar atentos y conscientes a esta enseñanza. Te damos muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente una cordial bienvenida a todos los jóvenes y los hermanos que nos acompañan. Vamos a hacer nuestra enseñanza en esta tarde frente al enfoque misionero que se nos ha pedido. Y quisiera compartir con ustedes una enseñanza sobre una evidente responsabilidad. Y cuando hablamos de evidente sabemos que la palabra lo dice todo, ¿no? Es evidente, es como muchas veces en las expresiones se escucha, es obvio, eso que estamos viendo tan claro, es obvio. Hoy vamos a ver precisamente sobre la evidente responsabilidad que tenemos como creyentes, como iglesia, frente a este mundo. Y precisamente, dada la claridad que hasta hoy tenemos de nuestro cristianismo, de la riqueza del conocimiento que gracias a Dios estamos recibiendo, también esos grandes testimonios de salvación que hemos visto de parte de Dios en la vida de muchas personas que vemos en nuestras congregaciones, en nuestra cercanía, incluso en nosotros mismos. Vemos el testimonio de la obra de salvación que Dios hace en el hombre. Viendo todas estas cosas, podemos deducir aparentemente cosas que se ven muy sencillas, como que definitivamente el poder de Dios es muy grande, ¿sí? Que Dios salva y salva de una manera hermosa, maravillosa, que evidentemente hay un Dios y sobre todo hay un Dios interesado, ¿sí? En nosotros, en nuestra salvación. Hay un Dios que en su inmensa inteligencia elaboró todo un plan de salvación para el hombre, para usted, para mí. Y frente a esas cosas que así al mencionarlas, mis hermanos, se escucha sencilla, se escucha evidente, como decíamos ahorita, se escuchan obvias, claro, eso es así, eso nadie lo discute y sí, de hecho es así, pero ¿qué importancia tiene que eso tan evidente, eso que se escucha tan sencillo, pueda no solo escucharse o simplemente decirse de manera tan sencilla, sino que también pueda desarrollarse, ¿sí? De una manera eficaz. Entonces, vamos a hablar precisamente de esto. El asunto aquí, en lo que se genera, quizás se pueda ver irónico, controversial, en el sentido de que se escucha muy sencillo, se escucha fácil, se dice muy fácil,
pero lo que se genera aquí, el asunto es cuando se lleva a la acción, ¿sí? Cuando se va a desarrollar. Lo sencillo que se escucha en la hora de la acción ya no es tan fácil, ¿sí? Ya no se nos hace tan sencillo. Y hablamos en ese sentido porque sabemos que existe quizás gran déficit en nosotros en ese sentido de llevar a cabo la acción, de dar al mundo a conocer esa gran salvación. Entonces resulta sencillo, pero a la vez difícil, es como complejo, ¿no? Y se nos presenta como una contrariedad allí. Incluso cuando nosotros vemos que se nos presenta como esa complejidad, que se presenta como que ya no es tan fácil lo que se estaba diciendo y la emoción o la motivación que tuvimos en algún momento, como ya no se presenta tan fácil, podemos ver de pronto en nosotros que aparezcan algún cierto tipo, por decirlo así, de mecanismos de defensa frente a la responsabilidad que tenemos precisamente, porque hay algo precisamente que no podemos negar y es un punto que quiero tratar en esta enseñanza, y es que es inevitable notar la carente sensibilidad o compromiso que hoy se presenta frente a nuestra evidente responsabilidad. Es inevitable notar la carente sensibilidad. Bien sabemos que hablando de carencia estamos haciendo alusión a algo que es poco, a algo que se ve mínimo, a algo que se está reduciendo, a algo que es muy pequeño. Frente a la sensibilidad, hoy nos vemos carentes de eso quizás, y podemos decir que incluso en medio de nosotros se volvió mucho más poderoso el mecanismo de defensa que la verdad. Se vuelve mucho más poderoso el mecanismo de defensa que la verdad. Y cuando hablamos de mecanismos de defensa encontramos las excusas, los complejos que nos acompañan y nos hacen decir y ver, no, yo soy muy joven para esto. De esto se encarga el pastor. Lo más seguro es que no me van a escuchar. Y miren que frente a eso encontramos esos mecanismos de defensa que nos hacen reducir, reducir esa sensibilidad que debemos desarrollar frente a eso. Incluso miren que en nuestro culto de jóvenes nacional que tuvimos hace poco, tuvimos la oportunidad de darnos cuenta en las presentaciones que hacían muchos de ustedes, que hay muchas excusas, hay muchas situaciones de que no me van a escuchar, de que me van a rechazar, de que esto lo hace más fácil el pastor. Una de las que más me impactó, y es que seguramente no me va a prestar atención y no le interesa nada del cristianismo, porque es muy escéptico a eso. Y cuando nos dimos cuenta en la presentación, ese que creíamos tan escéptico resultó invitándonos a la iglesia a la que él estaba asistiendo, y uno como quedó en la actuación allí pasmado. Yo no lo invité porque pensé que jamás iba a creer, y resultó que después vino y me invitó a mí, y uno queda, o sea, eso da pena ajena, o sea, eso es algo que debe movernos nuestra sensibilidad, porque los mecanismos de defensa que quizás desarrollamos allí no son tan reales, y eso es algo de lo que debemos mentalizarnos. Estamos haciendo tan reales y tan poderosos esos mecanismos de defensa que dejamos de creerle a la poderosa palabra de Dios por creerle más al mecanismo de defensa. Y se puede decir quizás también que sí, hay mucha presión cultural que es muy fuerte, pero que nosotros frente a esa presión cultural no debemos asumir una actitud de resignación, porque ese es otro mecanismo. Asumir una actitud de resignación, yo ya no puedo hacer nada, a mí yo invito y a mí no me aceptan, yo no sirvo para esto, de las mayores excusas, esto no es para mí. No, nosotros frente a eso no podemos
resignarnos de esa manera. Por ejemplo, que quizás una mamá, al ver la responsabilidad que tiene con sus hijos, ve esa responsabilidad y dice, no, yo definitivamente no sirvo para ser mamá. La mamá en ese momento no puede sacar esa defensa porque es que ella tiene sus hijos y debe asumir la responsabilidad de madre que tiene con esos hijos. No puede evadirla, no puede evadir semejante responsabilidad. Entonces, quizás tenemos mucha presión cultural, pero no podemos resignarnos. No podemos asumir una actitud de resignación de que es que con esta presión cultural, es que con este sistema sí, es muy fuerte, no vamos a decir que no, nos ataca, nos bombardea de maneras, mejor dicho, impresionantes y sobre todo sutiles, ¿no? Muy sutiles para que no veamos muy claro el engaño. Pero algo que no es una actitud cristiana es el hecho de resignarnos. O sea, la resignación inevitablemente nos llevaría a la pérdida de nuestra vida, a la pérdida de la sensibilidad y a la pérdida de la salvación de muchas personas que lo necesitan. Y podemos llamarlo de cualquier manera, mecanismo de defensa, excusa, pero si hay algo que sí debemos aclarar frente a esos jóvenes y hermanos que nos escuchan en este momento, es que nada de eso es válido frente a Dios. Nosotros no podemos decir que es válida mi excusa, es que Dios me va a entender, es que Dios sabe que yo lo intenté. No, de eso no se trata. Frente a Dios nosotros no vamos a poder tener esa validez de la excusa o del mecanismo de defensa de que no pude, de que era muy joven, porque sí podemos sacar muchas excusas, pero al final los únicos perjudicados seremos nosotros. Podemos no hacer nada, pero nos haremos responsables, podemos no hacer nada, pero sí seremos responsables frente a Dios de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Hay mucha responsabilidad y esa responsabilidad es muy evidente. Entonces, nosotros no debemos excusarnos, es algo que debemos tener en cuenta en este primer punto. No existe mecanismo de defensa, no existe excusa válida frente a Dios y sobre todo no tenemos que asumir una actitud de resignación frente a la presión o frente a todas esas cosas que nosotros consideramos que se están presentando y nos bloquean para dar el mensaje de Dios. No nos resignemos frente a eso. Eso es algo muy importante y ahorita vamos a ver en un contexto bíblico la importancia de no resignarnos. Y miren que les quisiera presentar un ejemplo que tiene que ver mucho con la constitución de nuestro país, ¿sí? Con las leyes que como seres humanos debemos cumplir en nuestro país y sobre todo con esas leyes que tienen que ver con nuestra conducta, ¿sí? Estaba leyendo precisamente alguna información y artículos sobre esto y me llamaba la atención que incluso decía que nunca podría afirmarse con certeza que siquiera haya un jurista especializado en una disciplina jurídica particular que pueda responder por el conocimiento cabal de las áreas que constituyen su especialidad. O sea, una persona especializada en determinadas leyes, lo más seguro, porque ahí dice allí, no se puede responder por el conocimiento cabal. Quiere decir que lo más seguro es que él no se sepa al pie de la letra cada una de sus leyes, de sus artículos, de sus códigos, como ellos los presenten. Es inevitable que la persona no lo sepa todo. Pero frente a las leyes de nuestra conducta, nuestra constitución, nuestras leyes nos exigen algo muy interesante alrededor de eso y que tiene que ver mucho con este mensaje. Precisamente también decía este artículo que tampoco se puede esperar que un ciudadano corriente conozca todas las normas
que se refieren a su conducta. Y de pronto póngase a pensar allí donde está. Usted se sabe de memoria o conoce todas aquellas leyes que tienen que ver con su conducta. Se sabe los artículos, los códigos, se sabe todo esto, incluso yo no lo conozco. Y es inevitable, no lo conocemos, no lo sabemos todo. Sabremos algunas cosas, que es que si usted no lleva tal cosa lo multan, que si usted hace esto lo pueden multar. Algunas cosas cotidianas, sí, que conocemos, pero todas no lo las sabemos, ¿cierto? Pero miren que este documento que leía decía que es necesario exigir de cada uno de los miembros de la comunidad que se comporte como si conociera las leyes que tienen que ver con su conducta. Es inevitable, dicen ellos, que usted no se las sepa todas, pero nos exigen que tenemos que comportarnos como si las conociéramos, que tenemos que comportarnos como si no las supiéramos de memoria. Incluso un artículo establece de modo determinante la siguiente frase que les voy a leer, y es que dice: toda persona está obligada a cumplir las leyes de la Constitución. A cumplir la Constitución y las leyes, perdón. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, está obligada. Y miren que frente a esa determinación, dice también uno de los artículos y de nuestras leyes que el desconocimiento de la norma no lo exime de su responsabilidad. Y esto es muy interesante. El desconocimiento de la norma no lo exime de su responsabilidad. Si usted no se sabe todas las leyes, lo más seguro es que cuando usted la incumpla, a usted no se la van a valer, a usted no se la van a pasar tan fácilmente. Por ejemplo, que usted salió en su lugar donde usted vive, al centro, o incluso a la esquina, a la tienda, salió a hacer algo, a comprar algo, o salió a hacer una diligencia, y resulta que usted no llevó sus papeles, sus documentos personales, ¿sí? Cédula de identidad, ese documento de identidad, su cédula, algunas cosas que nos piden. Y sabemos que hoy en día ya existe en nuestra Constitución una ley que refiere a que toda persona que ande sin documentos de identidad en la calle será multado, porque nos exigen que tenemos que cargar con eso. Pero si usted salió al centro a hacer una diligencia y a usted se le olvidó, sencillamente se le olvidó, se le pasó o los dejó en la mesa, sí, usted los dejó allí en la mesa listos para echarlos a su bolsillo o a su bolso, pero se le pasó, en un momentico se le pasó. Si usted va en la calle y de la nada un policía, porque está haciendo recorridos, retenes, una que otra cosa, lo detiene a usted y le pide sus documentos, le pide sus papeles, usted le dice al policía: no, imagínese que se me quedaron en la mesa, los dejé ahí listicos, los iba a echar en el bolso, pero a última hora se me olvidó, se me pasó. Y sí, eso es verdad, pero el policía tiene que cumplir una ley, y es que usted tiene que llevar siempre donde vaya los documentos de identidad, y si no es así, lo van a multar. Y al policía, en ese momento, realmente no le va a interesar que a usted se le olvidó, no le va a interesar dónde los dejó. Usted le puede decir: mire, los dejé ubicados en tal y tal parte. El policía no entra allí en nada que ver. Él simplemente tiene que cumplir una ley y dice: si usted no tiene sus documentos, usted tiene que ser multado. Y frente a eso aplica lo que dice la ley, que el desconocimiento de la norma no exime su responsabilidad. Incluso a usted se le puede olvidar, sí. Incluso usted puede no conocer esta ley. Si usted no la conocía, pues sépalo de aquí en adelante que tiene que llevar siempre sus documentos.
Pero si usted le dice al policía, ¿pero cómo así? Yo no sabía que yo tenía que llevar mis documentos a todo lugar. Ah, usted no sabía, lo siento mucho, pero la ley dice que usted sí los tiene que llevar y yo tengo que cumplir esa ley, y si usted no los trae, tiene que ser multado. Y usted le dice, pero es que señor policía, yo no sabía, yo no tenía ni idea de esa ley. Eso no es responsabilidad ni culpa del policía. Allí el policía tiene que cumplir la ley. Y si usted no lo sabía, no queda eximido de eso. Usted tiene que cumplir y usted tiene, como dice allí, actuar como si usted conociera todas las leyes que tienen que ver con su conducta. Por eso es importante mucho educarnos en eso, pero ya cerrando allí este ejemplo, fíjense que esto tiene mucho que ver precisamente con la idea del mensaje misionero que nosotros tenemos como responsabilidad de llevar. Y quizás existen algunas excusas, ¿sí? Quizá existe, hermanos, mucho desconocimiento, uno no puede negar eso, hay muchas cosas que no sabemos. Quizás existen mecanismos de defensa, como decíamos ahorita, y como en el ejemplo del cumplimiento de la ley veíamos. Van a existir siempre excusas, van a existir siempre desconocimientos, pero usted tiene que actuar como si las conociera, usted tiene que actuar como si fuera algo que usted se lo supiera de memoria. Y no creamos, hermanos, que eso aplica solo para la ley y la constitución de nuestro país. Eso aplica también para nuestra responsabilidad como creyentes. Esto aplica para la evidente responsabilidad que tenemos frente al mensaje que debemos llevar de Dios. Y me gustaría que enfocáramos este ejemplo con la evidente responsabilidad que nosotros también tenemos de llevar el conocimiento de la salvación de Dios para el hombre. Es una responsabilidad que no podemos evitarla con el simple hecho de la que veíamos en el ejemplo, yo no sabía. Se me olvidó por completo. Yo era muy joven, Señor, o yo soy muy joven para esto. No exime nada. Es su responsabilidad y usted debe cumplirlo. Es algo que no se puede evitar tan fácilmente. Y por eso quisiera que viéramos un texto, me acompañen ustedes allí, abran sus Biblias y vamos a ver un texto que incluso nos leía el pastor Luis Cuadros ahorita en la apertura, en el segundo libro de Reyes, capítulo 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Y no vamos a leer nuevamente toda esta lectura, vamos a ser simplemente puntuales en puntos importantes. Por ejemplo, para contextualizarnos un poco, si usted tiene tiempo después en su casa, sería muy bueno que leyera nuevamente la historia, incluso que lo lea desde capítulos anteriores, porque en el capítulo 6 se viene presentando precisamente una situación que está ocurriendo con el pueblo de Israel y los sirios. Y es que los sirios se apoderaron de Samaria. Ustedes saben que en este contexto bíblico se presentaba mucho todo eso. Y entonces los sirios estaban allí azotando, por decirlo así, el pueblo de Israel. Y en este contexto y en este momento histórico se nos está hablando en este libro de un profeta, que es el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, frente a la situación que está pasando con Israel, él se reúne en una casa con unos ancianos a hablar de la situación, pero sobre todo a orar y hacerle ver a esas personas, a esos ancianos con los que está, que Dios los va a librar, ¿sí? Que Dios los va a sacar de esta situación. Entonces el pueblo se encuentra asediado, sobre todo se encuentra aguantando hambre. En el capítulo 6 se menciona una situación de una mujer con un hijo y que el rey se da cuenta de lo que tuvieron que hacer para poder comer, porque en el pueblo no había nada para comer. El rey se siente culpable, el rey se siente impotente, se siente muy impotente al ver que no puede hacer nada, y él culpa a Dios de lo que está pasando. Y como en ese momento la representación que tenía era el profeta Eliseo,
Entonces va y culpa al profeta Eliseo, envía a un príncipe a que le diga a Eliseo que mire lo que está pasando, que es culpa de Jehová. Pero en el versículo 1 del capítulo 7, Eliseo le responde de esta manera. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y el príncipe que había enviado el rey le responde en el versículo 2 de esta manera. En el versículo 2 dice: un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto posible? O sea, el príncipe no estaba creyendo en ese momento. Él dijo: así Jehová abra los cielos y caiga quién sabe qué. Eso no va a pasar, porque mire la situación que estamos pasando. Eso nunca va a pasar. Pero Eliseo le responde de esta manera: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Eliseo no le dijo a él cómo iba a ser, ni a qué hora iba a ser. De hecho, le dijo mañana, el otro día, inmediato. No le dijo si era en la mañana, el mediodía, en la tarde o en la noche, pero Eliseo sí tenía una confianza y Eliseo sabía lo que Dios iba a hacer, sabía que Dios los iba a librar de la necesidad que estaban pasando en ese momento. Y empieza en el capítulo 3 a mencionar algo curioso, importante, maravilloso, diría yo también, de esta historia. Acompáñenme a leer allí en el versículo 3 que dice: había a la entrada de la puerta, sabemos que en ese contexto histórico, en las entradas de cada lugar, de cada ciudad, pueblo, región, había una gran puerta, ¿sí? Y entonces eso era algo muy representativo de la geografía en este momento. Y allí nos dicen: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Detengámonos un momento allí. La intención de mostrar esta parte de la historia es maravillosa, porque sí sabemos o tenemos el conocimiento de que los leprosos en el tiempo bíblico, como se desconocía tanto sobre la enfermedad como tal, lo que sí sabemos es que los leprosos eran completamente despreciados, eran completamente rechazados. Incluso miren la intención: los leprosos estaban a la puerta de la ciudad, en la entrada. Ellos no podían entrar a la ciudad, ellos tenían que estar siempre excluidos, ellos tenían que estar lo más lejos posible, porque eran condenados por la lepra que tenían. Y ellos se encontraban allí en la puerta. 4 hombres leprosos, muy intencional, nos está dejando ver allí el texto. Y dice: los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, del enemigo. Miren, o sea, se arriesgaron a todo. Vamos y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. No tenían ninguna esperanza, no tenían más nada que hacer, pero tomaron un riesgo muy grande y muy maravilloso también. Dice en el versículo 5: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Y en el versículo 6 nos hace una pequeña explicación de por qué no había nadie en el campamento de los sirios. Dice: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros
a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Una breve explicación de por qué los sirios se habían ido. Ellos pensaron que los iban a atacar. Y en el versículo 7 dice: y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Ahora vuelven a aparecer los leprosos en el versículo 8. Dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Hasta allí, esta magnífica figura de los leprosos nos deja ver que ellos encontraron un tesoro, que ellos encontraron algo maravilloso, que encontraron oro, que encontraron plata, que encontraron comida, y que entendamos que vienen de aguantar hambre hace muchos días. Entonces encontrar el tesoro más grande para ese momento de ellos, eso era maravilloso. Recordemos quizás la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, que encontraron lo más preciado que tenían en ese momento. Entonces para ellos eso fue maravilloso en ese momento, ¿cierto? Y entonces ese versículo 8 nos dice eso: encontraron oro, plata, comieron, se saciaron, vestidos, encontraron un tesoro. Teniendo en cuenta la situación por la que estaban pasando, encontraron un gran tesoro. Pero en el versículo 9 viene el punto clave de esta historia, de los leprosos, de esta magnífica figura. Viene el punto clave para nosotros hoy también incluso. En el versículo 9 dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y les voy a leer nuevamente el versículo porque me gustaría que nos dejáramos impactar mucho por él. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Fíjense que anteriormente Eliseo nunca dijo que iba a ser por medio de unos leprosos. Ellos aparecieron en la historia de la nada. De hecho, no sabemos si Eliseo llegó a pensar que iban a ser usados por Dios. Aparecieron de la nada personas despreciadas, personas que las tenían excluidas del pueblo, de la comunidad, y de la nada ellos tomaron un riesgo. E incluso sepamos, hermanos, que estos leprosos en el tiempo bíblico tenían que vivir muy asustados, muy acomplejados. Tenían que vivir con un temor enorme todo el tiempo porque los iban a rechazar, porque los iban a despreciar. Y a mí me gustaría que esta historia la pudiéramos visualizar a nuestra actualidad. La nación de Israel aguantando hambre, asediada, necesitada, que no es tan diferente a nosotros hoy, quizás no en los aspectos literales, pero sí está este mundo muy necesitado, eso no lo podemos negar. Sí hay mucha necesidad y ni aún el rey, ni aún nuestros gobernantes pueden llegar a saciar la necesidad existencial y espiritual que nosotros como humanidad tenemos, ni aún los gobernantes. Pero hay profetas, hay personas que conocen de Dios y que están confiados y seguros en algo. Y también hay personas acomplejadas, con temores, que sienten el desprecio y el rechazo, como los leprosos. Pero se arriesgaron, hermanos, se arriesgaron, se fueron. Vámonos allá y si morimos, morimos y si vivimos, vivimos,
pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué nos quedamos acá quietos haciendo nada? Al menos hagamos algo. Eso es un punto importantísimo de esta figura, los leprosos. Nos vamos a quedar acá quietos sin hacer nada. Vamos y tomemos el riesgo, y si nos dan vida, pues vivimos, y si no, pues morimos. Miren, y qué ejemplo tan especial para esos mecanismos de defensa y esas excusas que nosotros estamos quizás trabajando hoy. Uno puede verse, analizar, y cuando uno va a hacer la invitación a un culto, o cuando uno le va a hablar a una persona de la palabra, lo máximo que puede pasar es que nos digan que no va a pasar más nada. No va a pasar más nada, y ojalá tuviéramos eso claro. Si usted invita a alguien y lo rechazan o le dicen que no, allí no va a pasar nada. No es tan terrible ese no como quizás lo vemos hoy en día. Miren, los leprosos estaban rechazados, con lepra, despreciados, llenos de temores, pero ellos tomaron un riesgo muy grande. Y al asumir el riesgo, miren lo que encontraron. No los mataron, no tuvieron que ir a un juicio. Antes encontraron riquezas, encontraron un gran tesoro. ¿Cómo vivimos eso hoy en nuestra vida también? Que hay tanto temor, quizás temor al rechazo, sobre todo eso. Nos da mucho miedo a ser rechazados, porque a eso nos han acostumbrado, que el rechazo es lo peor, que es la frustración más grande, y no es así. Miremos que no es así. Si usted invita a alguien, si usted habla con alguien de la palabra de Dios, de la salvación tan grande que tiene de parte de Dios, si la persona a usted le dice que no, eso es lo máximo que puede pasar. No va a pasar más allá, no va a trascender tanto. Que es que no le van a volver a hablar, que es que le van a agarrar rabia, lo van a tildar en el colegio, en la universidad o en el trabajo, que el cristiano, la burla, que esto, que aquí. Pero de allí no pasa. No va a pasar de allí. Y eso no es tan grave. Y estos leprosos que tenían todo en contra, porque lo tenían todo en contra, no tenían algo que les diera esperanza, lo tenían todo en contra, se arriesgaron. Pero lo más hermoso de esto es que, como en el texto dice, no estamos haciendo bien, encontramos algo tan grande, pero no nos podemos quedar con ello. Tenemos que ir a dar la buena nueva. Y yo creo que esa es la experiencia de más de uno de nosotros hoy en nuestra iglesia. Nosotros tenemos un tesoro tan grande, una claridad, hermanos, que a veces pensamos que todo el mundo la sabe, que todo el mundo la tiene clara, y por eso no la hablamos. Y cuando nos damos cuenta, realmente mucha gente no sabe de esto. Mucha gente no sabe cuando se habla de madurez, de crecimiento afectivo, de cómo elaborar muchas cosas desde la perspectiva cristiana. Hay mucha gente que lo desconoce, y nosotros pasamos por obvio eso. Pensamos que sí, que la gente sabe. No, mucha gente no lo sabe. Y ojalá con esta figura pudiéramos impactarnos hoy nosotros y también decir, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Vamos pues y demos la noticia. Imagínense, el pueblo de Israel estaba aguantando hambre y ellos encontraron alimento. Vamos a decirle a todos que ya tienen cómo saciarse, que ya tienen que comer. Eso es una conciencia muy hermosa. Eso es pensar en el otro. Eso es darse cuenta, como les decía al inicio, que yo también tengo una responsabilidad con el otro, que lo que encuentro no me lo debo quedar solo para mí, que tengo una responsabilidad de dárselo al otro. Y así es el mensaje de Dios. Yo tengo una responsabilidad con este mundo. Yo tengo una responsabilidad con mi familia. Yo tengo una responsabilidad con mis compañeros de estudio, de trabajo, con mis vecinos. Yo tengo la responsabilidad de darles a ellos el alimento que encontré cuando estaba aguantando hambre. Y literal no están aguantando hambre quizás las personas, pero sí están aguantando crisis
de ansiedad, crisis existenciales, crisis de parejas, crisis de padres, de hijos, del hogar, crisis de madurez, crisis de tantas cosas que se están presentando hoy. Y si yo tengo un alimento tan grande como el que estoy teniendo hoy, en la exposición de la palabra que nos estamos dando, es mi responsabilidad darles a ellos esa comida que están necesitando. Porque a mí me la dieron. Y yo creo que más de uno acá hoy podemos decir eso, que cuando teníamos hambre nos dieron de comer. Yo lo puedo decir en mi experiencia. Muchos se acercaron, muchos se preocuparon, incluso en mi propio hogar, siempre la figura de mi madre estuvo allí, siempre. Hay que buscar, hay que estar, hay que persistir, y eso a mí me salvó. Me dio el alimento que necesitaba cuando en muchas crisis estaba confundida, cuando en muchas crisis estaba pasando hambre, y no física, pero sí espiritual y sí existencial. Y que alguien haya pensado, que alguien se haya tomado el trabajo de ir hasta mi casa, vamos a hacer un estudio, la visito de parte del grupo de jóvenes, eso fueron puntos a favor para que un día pudiera despertar la conciencia, y lo digo en el sentido de que ese trabajo no fue en vano. Aunque en las visitas usted diga, o las personas que incluso me visitaban pudieran decirnos, no nos presta atención, eso se le ve por encima que no, pero eso tuvo efecto, eso dio su fruto en su momento, y nosotros no podemos negar que ese fruto pueda dar a muchas de las personas que están necesitadas hoy. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Si seguimos esperando, si seguimos sacando excusas, igual vamos a ser responsables, vamos a ser responsables de esto. Y miren que para finalizar quisiera mencionarles un texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 13, donde se menciona algo que el Señor Jesús nos dice, hablándole al pueblo sobre algunas señales antes del fin y muchas cosas frente a las dudas que ellos tenían. Hay un texto en especial que me gusta, me llama la atención sobre cómo lo dice Jesús, solamente un versículo y muy corto, que dice que en medio de todo el tiempo del fin y de muchas cosas que van a pasar, en el versículo 10 del capítulo 13 del Evangelio de Marcos dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Y con ese texto quisiera terminar, y quisiera que lo tuviéramos presente, que incluso ahorita en la socialización que muchos de ustedes van a tener en sus congregaciones pudieran analizar, pensar frente a esto. Hoy es día de buena nueva y el Evangelio es necesario que sea predicado en todas las naciones. Como dice una de nuestras alabanzas, ¿por qué callar si hay pan aquí? ¿Por qué si otros me hablaron y por ellos vine y comí? Muy parecida a la figura del pueblo de Israel y los leprosos. ¿Por qué callar, muchachos, hermanos, si hay pan aquí? ¿Y por qué en el testimonio que vivimos muchos, por qué si otros me hablaron y por ellos vine y comí, por qué yo me quedo callado frente a eso? Yo le invito a que usted analice eso, yo le invito a que usted se haga consciente y sobre todo entienda que hay una evidente responsabilidad que usted debe asumir frente al mensaje de la palabra. Vamos a orar, pues vamos a decirle a nuestro Señor, a nuestro Dios, que nos ayude en esta conciencia y que nos dejemos impactar por ello. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y buen Dios, Señor, gracias te damos
Misericordioso Dios, por este momento, por nuestro culto, por la vida de cada una de las personas que nos encontramos, Señor, en este momento cúltico, cada uno de los oyentes, sean niños, sean jóvenes, sean adultos. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Gracias porque hoy en esas vidas, Señor, nos estás mostrando un testimonio que nos está hablando de tu salvación. Nos está hablando de tu plan perfecto para con nosotros. Señor, hoy, en esta jornada misionera, hoy como iglesia, hemos hablado de la evidente responsabilidad que tenemos y que el desconocimiento de ella o el olvido de ella o la excusa frente a ella, Señor, no me exime de la responsabilidad que tengo frente a ti. Señor, debo asumir esta responsabilidad y desde mi vida, y yo sé que desde la vida de todos los que estamos aquí, queremos asumirla. Hay miedos, hay temores, hay desprecios, Señor, pero queremos tomar el riesgo. ¿Y qué riesgo quizás tan lleno de miedo para muchos, pero qué riesgo que trae como respuesta tanta maravilla de parte de ti? Yo te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de toda nuestra iglesia, de toda nuestra juventud, bendito Dios, que seamos capaces, que asumamos el reto, que tomemos el riesgo y que no callemos, porque hoy es día de buena nueva. Ayúdanos en la asimilación y en el desarrollo de la conciencia de esto, Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos de todo corazón, bendito Dios. Cada una de las personas que en este momento quizás se están sintiendo, se están viendo, se están sensibilizando, Señor, que alcance la motivación, que se despliegue esa motivación, Señor, para no callar frente a esta responsabilidad. Muchas gracias, Padre eterno, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, jóvenes, hermanos y todos aquellos que frente a esto se han visto sensibilizados, ya saben, tenemos a partir de este momento alrededor de 7 u 8 días, ¿sí? Para asumir el reto, como los leprosos. ¿Qué nos vamos a quedar haciendo callados? ¿Qué nos vamos a quedar haciendo aquí quietos? De la buena nueva, no se quede callado. Y aproveche e invite a sus amigos, a su familia, a sus conocidos para el culto evangelístico que tenemos dentro de 8 días. No se les olvide, es un reto maravilloso, que a usted le da miedo, a todos nos da miedo, que vamos a poder ser rechazados, a todos nos va a pasar. Pero asuma el reto, sea responsable e invite a todas esas personas, saque su lista, su tiempo, e invite a las personas para el culto evangelístico que tenemos dentro de 8 días, que sabemos desde ya y tenemos la confianza, como la tenía Eliseo, de que Dios va a hacer una obra muy grande. No neguemos a nadie de eso. Así que los invito a que asumamos este reto, a que lo asuma personal o grupalmente, pero que lo haga. No se quede quieto, no se quede callado y haga esta labor tan importante que tenemos como iglesia. Dios les bendiga a todos y es un gusto muy grande siempre que podamos compartir como iglesia. El Señor les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad
es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.